Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este tutorial donde te voy a enseñar cómo comprar tu VPS, también el panel de control y cómo también utilizar Contavo y conectarte a tu VPS. Recuerda que si tú vienes del otro video donde ya compraste tu VPS, es importante que te vayas al índice del video para que vayas a la parte donde explico el panel de control de Contavo, muy importante. Entonces vamos a comenzar comprando lo que sería nuestro servidor VPS acá en Contavo. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Te va a estar mandando a la página principal y aquí debes de elegir el plan VPS que más te guste. Por ejemplo, este Cloud VPS 2, vamos a darle clic en seleccionar. Por defecto, amigos, se nos marca acá a un mes, pero si tú lo contratas a un mes te van a estar cobrando una comisión. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero es que acá lo contrates a 12 meses y con esto, como puedes ver, ya te aparecen $0 y te estarás ahorrando dinero, lo cual no cae nada mal. Después en región, amigos, lo que es la Unión Europea viene 100% gratis, y si tú quieres en otro país también lo puedes seleccionar. Solamente toma en cuenta que te van a estar cobrando una cantidad económica, pero pues obviamente te lo van a estar cobrando, así que es muy importante. Si tú por ejemplo lo quieres para trading, sí te recomendaría este Estados Unidos Central, ya que es el que funciona bastante bien si tú haces trading en Londres o también en la bolsa de Nueva York, muy importante. Después de esto, el storage type lo dejamos como está. En lo que es imagen ya va a depender de lo que tú vayas a estar instalando. Si por ejemplo sabes manejar Ubuntu o Linux, lo puedes dejar como está. Recuerda que esto es gratis. Si por ejemplo lo quieres para páginas web, pues te va a servir el cPanel o el Ples. Si lo quieres para trading o para juegos, te va a servir Windows Server, y acá puedes elegir la versión. Entonces, dependiendo para qué quieras tu servidor VPS, es como lo vas a estar configurando acá en el sistema operativo, muy importante. Después de esto, acá en la parte de abajo debes de ingresar un password. Dale clic acá para que el sistema te lo genere automáticamente, y es importante que la contraseña la guardes en un lugar seguro para que después te puedas conectar a tu VPS, muy importante. Después de esto ya no movemos nada más, le das clic acá en Next y acá nos manda a crear la cuenta. Déjalo en Private Individual. Es muy importante que ingreses los datos que te pide el sistema para crearte la cuenta, también tu correo electrónico, y una vez que ingreses todos los datos dale clic en Next y te va a estar mandando para que tú hagas tu pago. Puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Ingresa tus datos y por último le das clic en Next, y ya con esto, amigos, habrás comprado tu VPS acá en Contavo de forma muy fácil y sencilla. Ahora, amigos, recuerda que Contavo te va a estar mandando un correo con toda la información. En este caso va a estar lo que es la información de tu y dirección IP que te asignan, lo que es la locación también, el puerto BNC, el password BNC, el nombre de usuario y también el password. Acá estoy tapando algunos datos por seguridad, pero es muy importante que sepas que ya Contavo te envía todos los datos por correo electrónico para que tú te puedas conectar dependiendo del caso de cada persona, si lo contrataste con Windows, si lo contrataste con Ubuntu, etcétera. Lo que es Contavo te va a estar mandando los datos de acceso en un correo electrónico. Ahora, amigos, también tienes acceso a lo que es el panel de control de Contavo, y acá en la parte de arriba en la página principal tienes esto que dice login. En cuanto le das clic acá debes de ingresar tus datos y después le das clic en login para acceder al panel de control. Y aquí, amigos, como puedes ver, nos da la bienvenida. De nuestro lado izquierdo tenemos pues lo que es el menú de todo el panel de control. En este caso el primero dice tus servicios, es decir, los servicios que tienes contratados actualmente te van a estar apareciendo. Voy a estarle dando clic y como puedes ver, en este caso yo tengo dos servicios contratados que también los estoy tapando allá por seguridad, y aquí, amigos, te aparecen los datos necesarios, como por ejemplo la IP, también la IP6, la locación del servidor, lo que es la dirección BNC,
el nombre del host, el sistema operativo, para que si a ti te faltó algún dato, te quieres conectar o necesitas algún dato, de aquí lo puedas agarrar. Entonces muy importante. Y también viene acá la parte del pago, el siguiente pago que estarías realizando, etcétera. Después, amigos, tenemos este que dice Customers Details, que prácticamente es de los detalles tuyos, de tu nombre completo, tu dirección, etcétera. No hay mucho que indagar por ahí. Y tenemos el apartado de API. Esto es por si tú quieres revender con Tavo, más que nada para programación. Entonces realmente yo ni lo utilizo. Después tenemos esto de Custom Images o imágenes personalizadas, que esto es por si tú quieres instalar un sistema operativo propio. Tú lo puedes subir y lo puedes instalar en tu VPS. Esto cuesta aproximadamente como $2 al mes. De hecho, aquí como puedes ver, lo puedes ordenar. Ahí te aparece lo que es el botón para que lo puedas ordenar. Y también pues vienen las imágenes estándar que ya tiene con Tavo para que tú las puedas instalar en tu servidor VPS. Si tú le das clic acá, puedes instalar todas estas, que es Ubuntu, Fedora, Rocky Linux. Todas estas son gratis y las puedes instalar. Pero si tú quieres subir tu propia imagen, tu propio sistema operativo para instalarlo en tu VPS, te comento pues que tiene un costo y aquí lo puedes contratar. Después tenemos esto de almacenamiento de objeto. Esto es por si tú tienes contratado un servidor de almacenamiento. En este caso yo no tengo contratado ningún servidor de almacenamiento, pero si tú contratas uno, aquí te va a estar apareciendo. También después tenemos esto de Private Networking. Igual, si tú tienes un servicio de red privada, aquí te va a estar apareciendo. Sinceramente casi yo no utilizo esta opción porque yo lo utilizo más para VPS de trading o también VPS de cPanel o también de Ples. También acá donde dice órdenes no pagadas, todas las órdenes que tú tengas pendientes, acá las vas a estar viendo. Realmente no hay mucho detalle por esta parte. También esto de Data Processing y Admin, igual esto es más que nada personal por si quieres ver o modificar este documento. Realmente es mero informativo. También tienes esto de billing, es decir, cada cuánto te toca pagar. Como puedes ver, en este caso yo tengo $26.70 y si tú por ejemplo quieres cambiar que el método de pago sea automático, lo puedes cambiar desde aquí, o si quieres que el método de pago sea manual, también lo puedes cambiar desde aquí. En mi caso yo tengo lo que es el método manual, quiere decir que yo mismo hago el pago sin ningún problema. También tienes esto de server control. Esto de server control es por si tienes también un servidor dedicado contratado. También lo que es BDS control por si tienes un servidor BDS contratado. Y acá donde dice VPS control es para que tú puedas gestionar tu servidor. Aquí como puedes ver nos marca el estatus. Si tiene esta computadora azulita quiere decir que está corriendo. Si tú lo quieres reiniciar, tienes esto que dice restart y simplemente le das clic acá y se va a estar reiniciando tu servidor VPS. También esto que dice Start, como puedes ver acá está en verde, lo cual está bien. Si tú igual lo quieres detener, acá tienes esto que dice Stop y simplemente le das clic para que se detenga el servidor y obviamente ya no vas a poder iniciar en ese servidor. También acá tenemos esto de reinstall, es decir, si tú quieres reinstalar un sistema operativo, simplemente le das clic aquí y acá te aparece que elijas el sistema operativo. Puedes elegir todos estos de aquí, por ejemplo Rocky Linux, le das clic acá donde dice panel, le puedes dar con lab, webmin y LAMP, ya va a depender de cada persona, o dejarlo sin panel. Ingresas un password y después le das clic en Start Installation para que ya se pueda instalar ese sistema operativo en tu VPS. También amigos tenemos esto de rescate de sistema. Si tú le das clic aquí es para que tú puedas guardar una copia de seguridad. Acá por ejemplo te dice que cuál sistema operativo quieres rescatar y aquí simplemente ingresas el password y le das clic en Start para que ya pueda guardar una copia de seguridad y si llegara a pasar algo pues simplemente tú puedas restablecer esa copia de seguridad. Y también acá tenemos esto que son snapshots. Esto no son copias de seguridad sino son como capturas o congelamientos de tu servidor VPS digamos en un tiempo específico. Si tú le das clic acá, ahí está cargando por ejemplo y ahorita nos va a mandar a que nosotros creemos acá un snapshot. Si yo le doy clic acá en crear
crear, voy a agregar cualquier nombre acá y por ejemplo se me va a congelar todo lo que hay en este momento y le doy clic acá en crear Snapshot y ya se va a estar creando. En este caso vamos a ver si me deja, porque creo que solamente podemos contratar una. Ahí, como puedes ver, ya se creó ese Snapshot y ya aquí me aparece el Snapshot que yo he creado y acá nos dice que se creó en esta fecha. Y recuerda que estos snapshots se eliminan, creo que solamente es por un mes que están disponibles. Recuerda que si le pasa cualquier cosa a tu VPS, tú puedes venir acá y los puedes restablecer solamente haciendo clic acá donde dice rollback, le das clic y ya se va a restablecer, digamos, al momento del cual tú hiciste el snapshot. Entonces también es una función muy importante por si llegara a pasar algo con tu VPS, alguna configuración, etcétera. Desde aquí lo puedes restablecer. Y bueno, amigos, también tenemos este apartado de IP Management. Aquí te van a estar apareciendo todas las IP que Contavo te ha asignado. Entonces en este caso solamente tengo dos, pero aquí cualquier servidor que tú contrates, aquí vas a poder ver las direcciones IP. También, amigos, acá en el apartado de dominio, si tú quieres comprar un dominio, registrarlo acá en Contavo, igual tú lo puedes buscar. Aquí puedes ingresar el nombre del dominio, .com, etcétera, lo seleccionas y le das clic acá ordenar dominio y puedes comprarlo directamente acá en Contavo y administrarlo directamente con Contavo. También acá puedes administrar las zonas de DNS si tienes un dominio aquí, o también puedes modificar esto de DNS reverse. Esto se va a servir mucho, amigos, en este caso para la cuestión de los correos electrónicos, para que puedan funcionar bastante bien es que sirve este DNS reverse. Y por último, amigos, si tú contrataste tu VPS con Windows Server y tú te quieres conectar, recuerda que te vas acá a VPS Control, aquí a donde dice Server te va a aparecer la dirección IP de tu servidor y te vas acá a Windows, acá donde dice buscar, tienes que buscar conexión a escritorio remoto, le das clic, te va a aparecer esta ventana y aquí, amigos, donde dice PC tienes que ingresar la dirección IP que te asignó Contavo y nombre de usuario también el nombre de usuario. En este caso el de Contavo es Administrator. Y después que ingresaste todo esto, le das clic en conectar. Después te va a pedir la contraseña, amigos, y de ahí te va a aparecer un mensaje. Le tienes que decir que sí y ya le das clic en conectar para que ya se comience a conectar. Ahí, como puedes ver, se está conectando. A mí no me pidió todo lo que yo te comenté porque yo ya lo tengo configurado. Y como puedes ver, ya tú puedes ingresar a tu servidor VPS solamente si lo contrataste con Windows. Si lo contrataste con Linux, sinceramente es otro proceso que yo realmente no lo utilizo porque yo no uso Linux, sino uso puro Windows. Entonces aquí, como puedes ver, en este caso ya accedimos a lo que es el VPS de Contavo de forma muy fácil y muy sencilla con Windows. Y también recuerda que si es la primera vez no vas a tener acceso a internet. Lo que tienes que hacer es darle clic a este botón de Windows y le das clic en esto que dice Server Manager. Te va a estar abriendo esta ventana y de tu lado izquierdo tienes esto que dice Local Server. Y acá le das clic donde dice este apartado que dice IE Engine Security Configuration. Aquí te va a aparecer a ti en on, encendido. Lo que tienes que hacer es darle clic ahí donde dice on y te va a estar apareciendo así on. Tienes que darle clic acá en off, apagar todo, y le das clic en OK, aplicar, para que ya con esto, amigos, puedas tú tener acceso a internet en tu VPS de Contavo sin ningún problema. Entonces, como puedes ver, de esta manera es como tú te puedes conectar a tu servidor VPS de Contavo si lo contrataste con Windows Server.